Cuando llega el Espíritu Santo a la vida del creyente, ¿y cómo podemos responder a su presencia? Amados hermanos, vamos a conectarnos en esta iglesia 10 minutos a solas con Dios, en una palabra, una reflexión, un mensaje que viene de parte de Dios. Como acabo de decir, ¿cuándo llega el Espíritu Santo a la vida del creyente? ¿Y cómo debemos responder a su presencia? Vamos a trabajar esta palabra en 3 partes, lunes, miércoles y viernes, para que estemos atentos a escucharla, porque es algo que debemos aprender cómo vamos a actuar cuando el Espíritu Santo llegue a nuestra presencia. Amados, quiero que me acompañes en una oración para que iniciemos esta mañana maravillosa con la dirección del Espíritu Santo. Amado Dios, Señor mío y Dios, nos presentamos como iglesia, como familia, como ministerio, como predicador delante de tu presencia. Queremos entregarte este tiempo y le pedimos al Espíritu Santo que guíe nuestros labios, que guíe nuestras palabras para que puedan ser conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte, de saber que eres un Dios bueno, lento para la ira, pero grande en amor y misericordia. Para saber que eres un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Para saber que eres el alfa, el omega. Para saber que eres ese todo, el yo soy, el gran yo soy. Gracias, Señor mío. Como iglesia, te alabamos y te bendecimos. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchos creyentes buscan una experiencia extraordinaria, y esa experiencia extraordinaria es con Dios, pero olvidamos que el Espíritu Santo ya mora en todo aquel que ha creído en Jesucristo. Mira, esa es una de las condiciones. Todo aquel que ha creído en Jesucristo, el Espíritu Santo mora en él. Y cuando hablamos de esas armas espirituales como el ayuno, no hace que el Espíritu Santo venga por primera vez. No, el ayuno nos ayuda a rendirnos más plenamente a Él y a escuchar su voz y vivir bajo la dirección. Recuerda que en el momento en que abrimos nuestro corazón, el Espíritu moró en nosotros y nos da esa facilidad de saber y creer que somos hijos de Dios. Mira, el Espíritu Santo llega cuando recibimos a Cristo. Hay un texto bíblico que quiero compartirte que está en la carta de los Efesios, precisamente en el capítulo 1, versículo 13 y 14. Dicen las Escrituras: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y el mismo versículo 14 nos dice: este Espíritu Santo garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Cuántos decimos amén? Y cuando el Espíritu Santo llega, cuando recibimos a Cristo, nos permite que apliquemos esto en nuestra vida. Dice que no estamos solos. Dios vive dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y más, dice que el creyente nunca debe sentirse abandonado. Eso es cuando tú y yo somos portadores del Espíritu Santo. Pero nace una pregunta para reflexionar. ¿Estoy viviendo como alguien en quien habita el Espíritu Santo? Tú tienes la respuesta, mi amado hermano. Yo como pastor y predicador solo quiero llevarte la palabra a tu corazón. Mira, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Sí, Señor. Cuando vamos a las Escrituras, encontramos a Juan capítulo 16 en el versículo 8 y nos dice o nos enseña: y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado y a la justicia y al juicio. Claro, el poder que Jesús nos dejó cuando se dirigió hacia el Padre, y hoy nosotros somos portadores porque recibimos a Cristo,
como nuestro Señor y Salvador, nos hace caer en cuenta esa conversión y nos hace entender que vivimos como errores o vivimos en el pecado, y ahí es donde podemos que reflexionar cómo es que queremos vivir. ¿Vivimos para la gloria de Dios o vivimos para agradar la naturaleza pecaminosa? Mira que esta palabra que hoy traigo a compartirte nos va a dejar una excelente enseñanza, porque el mismo Espíritu nos permite comprender la justicia y el juicio. Y dice que cuando Él venga, así que como ya tú eres hijo de Dios y recibiste a Cristo, tienes el Espíritu Santo, sosténlo. Y durante el ayuno que hacemos, creyendo y sabiendo que es un arma tan poderosa que Dios nos regala, dice que el pecado nos hace ver ese pecado oculto cuando somos portadores del Espíritu Santo. Por eso cuando el pecado, en cuanto al pecado, ¿sí?, nos hace ver las malas actitudes, el Espíritu Santo nos hace reflejar el orgullo para que nos demos cuenta que está mal, ¿sí? Nos hace ver el resentimiento que hay en nosotros, nos trae a la memoria la falta de perdón. Eso lo hace el Espíritu Santo, te refleja, te muestra qué está pasando en tu vida. Y llevamos esto siempre, porque una de las armas más poderosas que ha transformado nuestra vida como creyentes, estamos en la oración, pero cuando la Biblia dice que hombres y mujeres ayunaron, ese ayuno abre nuestro corazón para escuchar la voz del Espíritu Santo. Sí, tú puedes hacer un ayuno y le dices al Espíritu Santo que te muestre, que te hable, que te enseñe, que te demuestre las palabras. Mira, hay una pregunta para aquellos oyentes, mis amados hermanos. ¿Qué necesitas cambiar? ¿Qué necesitas cambiar? ¿Qué necesitas cambiar? ¿Qué debo abandonar? ¿Qué debo restaurar? Ahí están esas preguntas para que podamos cada uno conforme a la respuesta que Dios ha colocado por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Mira, de modo que cuando no sabemos cómo orar de acuerdo con la mente de Dios, y cuando enfrentamos una necesidad y no tenemos idea de cómo orar por ella, quiero enseñarte algo. ¿Qué hacemos, pastor? Mira, acudimos al Espíritu y le decimos: Espíritu Santo, toma control de la situación e intercede a través de mí. Y hoy podemos darnos cuenta que hay muchos hombres y mujeres intercesores, porque le saben pedir al Espíritu Santo que interceda a través de ellos. Y voy a cerrar este mensaje leyendo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, en el versículo 7, y dice: cuando uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama a ese dador alegre, por la misericordia de Dios, quien coloca en su corazón el apoyo para muchas iglesias. Hoy la invitación es que recuerda que esta obra, que no es del pastor James ni de la familia, es una obra de Dios para alcanzar a muchos a los pies de Cristo, para que el Espíritu Santo more en ella, para enseñarle que Dios nos enseñó unas armas poderosas espirituales como la oración y el ayuno, que es lo que estamos tocando aquí. Es importante que esta obra se sostenga, y sí, se sostiene con la misericordia de Dios y el poder de Dios cuando toca tu corazón. Amados, como siempre, les envío un abrazote santo. Se despide su amigo y predicador, el pastor James Valencia Torres, diciéndote chao, 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 chao.